Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches. Que el Señor nuestro Dios esté con todos ustedes y con su Santo Espíritu. Hoy te agradecemos inmensamente a ti, Señor. Padre bueno, Padre amado, Padre de misericordia, bendito y alabado eres por siempre, Señor. A ti, Jesús, bendito seas por siempre, Hijo amado de Dios. Bendito y alabado seas por siempre, Hijo amado de tu Santa Madre. Bendito y alabado seas por siempre, Maestro. A ti, Señor, que todo lo diste hasta la última gota de tu sangre, por mí y por todos. Te alabamos y te bendecimos y te damos inmensas gracias. Bendito eres, Señor. Acompaña tu presencia con una unción de tu Santo Espíritu en este momento. Un Santo Espíritu que nos renueve, un Santo Espíritu que nos consuele, un Santo Espíritu que nos llene de tu amor, que nos llene de tu paciencia, que nos llene de tu paz. Ven, Santo Espíritu de Dios, y quédate aquí junto a nosotros. Bendito eres. Y a ustedes, mis hermanos, salud. Vamos a probar un cafecito. ¿Por qué no? Siempre es bueno un cafecito. No importa la hora. Me encanta. Mis hermanos, y saber que yo hasta hace poco no bebía café. Bueno, nosotros estamos acostumbrados a querer y a desear la paz siempre en nuestros días, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Y es normal, claro que sí, es normal. Pero tenemos que saber que hay momentos y hay veces en los que nosotros no vamos a estar en una condición de felicidad ni de bienestar, que vamos a ser pasados como se pasa el metal por el fuego, que lamentablemente vamos nosotros a tener que vivir situaciones y tiempos de no tan agradables, para no decir otra cosa. Pero nosotros tenemos que saber que así como los momentos tan agradables, nosotros pues estamos siempre prestos, estamos dispuestos a pasar, porque quién no quisiera. Pero también nosotros tenemos que recibir estos momentos de prueba, estos momentos de dificultades, aún en medio de la tristeza o la desesperación o el dolor, saber que todo ocurre para bien, como dice en Romanos 8:8. Todo lo que nos sucede para bien. Y también vamos nosotros a saber y a entender que el Señor se vale, que el Señor utiliza todos nuestros momentos difíciles para que aprendamos, para que podamos corregir, para que podamos enmendar cosas, para que podamos entender cosas, para que podamos cambiar cosas. Vamos ahora a leer en Proverbios 3:5 y dice así, 5 y 6. Confía en Yahvé sin reservas alguna. No te apoyes en tu inteligencia. En todas tus empresas, tenle presente y Él dirigirá todos tus pasos. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Palabra de Dios, mis hermanos. Nosotros debemos de confiar, aprender a confiar. Dice, confía en Yahvé sin reserva alguna. ¿Cuántas veces nosotros decimos, sí, yo confío en Dios, pero es que ha sido muy duro este momento, este tiempo? Yo confío en Dios, yo amo a Dios, yo sé que esto Él me lo está haciendo, me lo está permitiendo por alguna razón, pero igual
nos desesperamos. Y nosotros tenemos que en esa confianza tratar e intentar por todos los medios de apoyarnos en Él. Apoyarnos en Él, no apoyarnos en nuestras capacidades ni en nuestra inteligencia. Apoyarnos en Él y únicamente en Él. Porque nuestra inteligencia viene de Él. Nosotros no somos capaces de realizar nada por nosotros mismos, ni solos. No tenemos esa capacidad. Nosotros tenemos que entender que no es nuestra inteligencia la que nos lleva o la que nos hace caminar, avanzar, conseguir. Es muy difícil esa posición que se nos permite a veces, nosotros mismos nos la adjudicamos, y es de pensar y de creer que nosotros somos capaces de lograr, de conseguir, de avanzar sin la mano de Dios. Y mis hermanos, eso es imposible. Dice que si nosotros en todo lo que realicemos, y aquí dice de nuestras empresas, tenerlo a Él presente, Él dirigirá todos nuestros pasos. Todos nuestros pasos. Yo recuerdo, mis hermanos, que en una ocasión yo estaba pasando situaciones difíciles en el trabajo, en la tienda, estaba ya un poco complicada y cansada, no se los niego, estaba cansada. Y en ese momento yo estaba buscando cómo cambiar esa sensación, cómo mejorar o cómo modernizar quizás cambios. Y yo recuerdo que yo pensé en algún momento buscar una sociedad, vender una parte o buscar una sociedad. Y ¿saben qué, mis hermanos? En oración, porque yo le tengo miedo a las sociedades, de verdad se lo digo. Y ustedes saben que no es tan sencillo eso. Y en oración y en una conversación que tuve con el Señor, bueno, eso mismo, en oración, porque el que ora es como el que estuviera conversando con Dios, bajo el respeto y el amor que le debemos, ¿no? Yo sentí como Él puso claramente en mi corazón el que Él me dijera a través de esas palabras, que yo no sé ni cómo explicarlas, porque son palabras, es una sensación en mi corazón, es una certeza de que Él nos habla, de que Él me habla. Y Él puso, ¿por qué te afanas si yo soy tu socio? Y ahí me di cuenta que sí, que efectivamente Él era y había sido mi socio por tantos años. Ustedes saben que esa tienda duró 28, casi 29 años. Y efectivamente, Jesús había sido mi socio y en ese momento Él me lo recordó. Había sido mi socio y me había encaminado, me había llevado de la mano a hacer cosas que hoy yo las recuerdo y la verdad es que ni sé cómo las lograba. Con 20 y pico de años, con qué sé yo, 27, 26 años, haciendo cosas en ese camino de negocios, en esa empresa que yo empezaba y que de verdad yo no entendía cómo yo llegaba a ese punto, porque yo lo que había estudiado era ingeniería civil. Y yo recuerdo que en ese entonces yo cogía clases de mercadeo, de negocios, como si fuera un plus, o sea, un extra de un profesional en el área de la administración, que no lo era, que no fue administración lo que estudié. Y todo lo que yo veía que se elaboraba, que se explicaba, ya yo de alguna forma y de alguna manera lo estaba implementando
en ese negocio que fue para mí tan importante y para muchos dominicanos porque fue un negocio que a la vez era una ayuda para el público, ¿no? Era un público que estaba en sobrepeso. No había negocios como ese, no habían tiendas como esas. Y muchas de las cosas que yo hacía, implementaba, eran cosas que nacían en mi corazón y en mi mente, pero eran definitivamente puestas allí por Dios. O sea, a mí no me cabe la menor duda que todo ese recorrido yo lo hice de la mano de Dios. Y déjenme decirle de la mano de Jesús. Y déjenme decirles que cuando yo efectivamente necesitaba un empujón, necesitaba una inyección, necesitaba un cambio, Él me lo decía: yo estoy aquí, yo soy tu socio. Dime lo que hay que hacer y olvídate de eso. Y, y yo les digo a ustedes que de verdad, o sea, no es porque yo les esté hablando aquí, ni porque no, de verdad, así yo lo sentí siempre. Así yo lo sentía, porque era que habían cosas que yo, por mi solo y libre y única decisión, yo no hubiese sido capaz de hacerlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo no sabía esa manera, esa forma, ese lograr, ese caminar, ese ir por ahí o por donde. Yo no tenía ni tuve quien me guiara en ese tipo de cosas y en otras que he hecho también. Y él me lo dijo, él lo puso en mi corazón en una ocasión, pero no fue cuando él empezó a hacerlo. Él lo puso en mi corazón en una ocasión en que yo lo pedía a gritos. Necesito algo, pero ya él venía haciéndolo hace tiempo. Y eso es, mis hermanos, confiar en él y no en nuestra inteligencia y no en nuestras capacidades. Y el maligno está al acecho, tan cercano, que en varias ocasiones en que yo, con este pensamiento y esta claridad de saber que es así, que, que él había sido parte de mi negocio, de mi sociedad, de todo lo que yo había alcanzado o logrado, y el maligno ponía en mi cabeza el pensar: pero qué fácil, qué cómodo es pensar que Dios lo logró. Eso no es una posición cómoda. Y yo decía: no, no es una posición cómoda, es una posición justa. Es una posición justa de saber que yo con mi inteligencia ni con mi capacidad, que de hecho son talentos que Él mismo me regala o nos regala, pero que yo no iba a ser capaz ni de lograr, ni de alcanzar, ni de conseguir las cosas que yo alcancé, que yo logré y que conseguí. Mis hermanos, eso sería hacer varios cafecitos para darle los ejemplos. Pero para mí, luego de yo hacer cosas, me retiraba y lo veía desde fuera y yo decía: pero ¿y cómo yo hice eso? ¿Cómo yo fui capaz? Aún hoy hay cosas que yo digo: ¿cómo yo fui capaz de hacer eso? En ese tiempo, con 20 y pico de años, con desconocimiento de mercadeo, con desconocimiento de negocios, solamente empíricamente, o lo que yo veía en mi casa o en mi familia, que tenía negocios, pero no, yo era incapaz de hacer eso yo. O sea, se los digo de verdad. Y el Señor me lo rectificó en una ocasión y me dijo: yo soy tu socio. Y lamentablemente uno se pierde tantas y tantas veces de saber y de creer que uno está solo. Y no, uno no está solo en ningún lado, en ninguna empresa, llámese matrimonio, en ninguna empresa, llámese trabajo, en ninguna empresa, llámese servicio al Señor o nada. Si tú de verdad
confía en el Señor, confía en Yahvé, confía en Dios, sin reserva. Así es. No te apoyes de tu inteligencia, no te apoyes de tus capacidades. Hay que apoyarse en Dios. Hay que creer, hay que confiar en Él. Y si tú pones todo en sus manos y si tú confías ciegamente en Él, ya verás que Él es el mejor de los socios, el mejor partner, el mejor compañero, el mejor consejero que tú vas a encontrar en tu vida laboral, familiar, matrimonial, paternal o como hijo. Pon a Dios por encima de todo. Pon a Dios enfrente a todo lo que tienes, a todo lo que haces y ya verás el cambio. Que el Señor te bendiga y que tengas un maravilloso momento íntimo con Dios ahora. Medítalo, háblalo con Él y dile gracias, Señor, por ser mi socio en este plan, en este trabajo. Bendiciones.